Buen día, jóvenes. Esta semana vamos a empezar a trabajar con nuestra unidad número 4 que consiste en la derivada y sus aplicaciones. En esta unidad el objetivo es que aprendas a derivar, pero que también a través del proyectito que vas a realizar hagas uso pues de la aplicación de la derivada. Entonces, para comenzar tenemos que explicar primero pues ¿qué es una derivada? ¿Qué es lo que vamos a entender como derivada? Bueno, en este mapita que tú tienes aquí voy a tratar de explicarte a través de diferentes ejemplos que tú puedes leer o definiciones, mejor dicho, que puedes encontrar en la red acerca del concepto de derivada. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que la derivada surge pues a través de los papás del cálculo, Newton y Leibniz. La derivada como tal tiene su origen a través del concepto de límite porque la primera forma o el primer acercamiento que nosotros vamos a tener con la derivada es precisamente haciendo uso de los límites para poder encontrar la derivada de una función. Ahora, en los otros globitos que tienes aquí en el mapa, lo que tú tienes ahí son definiciones de derivadas. Estas definiciones que nosotros tenemos aquí son tomadas de diferentes fuentes, pero quiero que cuando las escuches vayas analizando cada una de estas definiciones y vayas pensando en esas palabras clave que definen a la derivada. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos de derivada es que esta va a mostrar la evolución de la pendiente en cada punto a lo largo de la curva. La derivada va a representar el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico. La derivada nos va a ayudar a especificar o a definir la medida de la rapidez con la que cambia el valor de una función. La derivada como tal va a medir la evolución y los cambios de variable. La derivada nos permite ver a través de la pendiente en todo punto a la curva la evolución o el cambio de fenómenos. Entonces, reflexiona respecto a estas definiciones que tenemos de derivada para pasar a algo sumamente importante de dichas definiciones. Por otro lado, tú ya sabes que todo lo que hemos empezado a trabajar con cálculo tiene una simbología especial. Y la derivada obviamente no es la excepción. En esta tablita que tú tienes por aquí, tienes a diferentes personajes históricos que seguramente, por lo menos a Leibniz y a Newton ya los debiste de haber escuchado. Y tenemos otros matemáticos por acá que también hicieron aportes al cálculo y que de alguna forma nos heredaron sus notaciones. Las que están sombreadas en color rosa son aquellas notaciones que nosotros vamos a utilizar en esta unidad. Esta notación que te estoy señalando corresponde a la notación de Lagrange y observa que tienes F, hay una apóstrofe y X. Esto lo vamos a leer como F' de X. Y esta otra notación heredada por Leibniz la vamos a estar utilizando también porque esta notación va a ser útil cuando nosotros empecemos a trabajar nuestra última unidad que tiene que ver con integración. La forma en la que vamos a leer esta notación es la derivada de y respecto de la variable x. Tú ya sabes que y es f de x y lo que queremos hacer aquí es derivar precisamente a esa función. Vamos a regresar un poquito a la parte de palabras clave que nosotros teníamos anteriormente en el diagramita. Entonces, las palabras clave que a lo mejor saltaron ahí por tu mente fueron límite, pendiente, cambio y variables. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos y debemos de recordar es que el cálculo estudia todo lo que cambia, todo lo que se mueve. Y bueno, en derivadas, lo que nosotros vamos a tomar como definición de derivadas es esto que te estoy señalando. La derivada como tal es la pendiente de la recta tangente al gráfico. Creo que todos sabemos qué es una tangente. La tangente, pues, es una recta que toca nuestra curva en un solo punto. Pero en realidad no nos interesa tanto la tangente. Lo que nos importa de esa tangente es el valor de la pendiente.
Y te preguntarás, ¿por qué me importa el valor de la pendiente de esa recta tangente? Porque la pendiente trabaja con la relación de la variable dependiente sobre la variable independiente. Entonces, esta relación de variables que nosotros tenemos aquí me va a permitir conocer en cualquier punto de la función, a través de la pendiente de la recta tangente, cambios instantáneos en dicho fenómeno que está relacionado con esa función. Por esa razón, la derivada es sumamente importante porque me permite conocer el comportamiento instantáneo de nuestros fenómenos en cualquier punto de la función. Entonces, recuerda, nosotros vamos a trabajar a la derivada como el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, imagínate una función y en esa función, en cualquier punto de la gráfica, imagínate una recta tangente. Entonces, en esa recta tangente como tal, lo que a nosotros nos va a interesar es su pendiente, porque justamente la pendiente de esa recta tangente es la derivada. Ahora vamos a pasar a trabajar con la interpretación geométrica de la derivada. Nosotros no debemos de olvidar que el cálculo surge a la luz de 4 problemas importantes que algunos matemáticos europeos trabajaron en el siglo XVII. Estos 4 problemitas que tú tienes aquí marcados en tu material son problemas que seguimos estudiando hasta nuestros días en la escuela preparatoria. El primer problemita que da origen a la parte de derivada es el problema de la recta tangente. El problema de la velocidad y aceleración, que tiene que ver con la derivada, el problema de los máximos y mínimos, que también tiene que ver con la derivada y será un tema que trabajaremos más adelante, y el problema del área, que tiene que ver con integración. Entonces, nosotros, para poder hacer la interpretación geométrica de la derivada, nos vamos a apoyar del primer problema, que es el problema de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica de nuestra función. Para ello, nos vamos a apoyar de GeoGebra para poder llegar a esta explicación, que es lo que tenemos aquí. Aquí en tu pantalla tú lo que tienes es una función en color rojo que está definida por la función o por el nombre f de x. Notarás también que en esta función f de x tenemos un par de rectas. Esta recta en color amarillo corresponde a una recta secante. Recordaremos que una recta secante es aquella recta que atraviesa en 2 puntos a nuestra curva. Entonces aquí tenemos ese primer punto y acá tenemos este otro punto. Y esta recta en color azul representa a nuestra derivada. ¿Por qué razón esta recta en color azul corresponde a la derivada? Muy sencillo. Si recordamos la definición que acabamos de mencionar hace unos minutos, habíamos quedado que la derivada es la pendiente de una recta tangente. Y esta recta en color azul observa que es tangente a este punto que nosotros tenemos aquí. Entonces, si yo conozco o logro encontrar la pendiente de esta recta tangente, lo que yo estoy haciendo es precisamente encontrar el valor de la derivada. Ahora, para empezar a trabajar esta definición geométrica, lo que vamos a empezar a hacer en esta construcción es definir ciertos puntos importantes. Este primer punto de la recta secante en color amarillo lo voy a llamar P y el punto que tenemos en la parte superior lo voy a llamar Q. Ahora, para que yo pueda establecer pares ordenados con estos dos puntos, tú sabrás que esta primera longitud que yo tengo aquí la puedo llamar X. Por lo tanto, para que yo pueda encontrar el valor de y, tú ya sabes que si yo evalúo el valor de x en la función, puedo encontrar precisamente ese punto. Entonces, este punto en y va a ser f de x. F de x es la coordenada que yo tengo en y. Por lo tanto, mi punto estará definido como x, f de x. El punto P tendrá esa coordenada. Ahora,
El punto Q seguramente también tiene una coordenada, pero ¿quién será esa coordenada? Estarás de acuerdo que en este punto hay una longitud que nosotros estamos avanzando. Esa longitud que nosotros avanzamos para poder encontrar este otro punto en X la vamos a denominar H. Por lo tanto, el punto que nosotros tenemos para la coordenada en X del punto Q será X más H. Y para que yo pueda encontrar el valor en Y de ese punto Q, pues será F de X más H. Si yo evalúo la función con X más H, voy a poder encontrar el valor de la coordenada en Y. Por lo tanto, puedo afirmar sin ningún problema que la coordenada del punto Q está definido por el punto X más H, F de X más H. Y observa que tanto el punto P como el punto Q ya tienen pares ordenados que lo definen. Ahora, este punto P y este punto Q corresponden a los puntos de una secante. Ahora, con esta información y con la información previa que vimos, nosotros sin ningún problema podemos calcular la pendiente de esa secante, porque por ahí recordemos que una pendiente está definida por una razón de cambio de los puntos y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, nosotros podemos sacar sin ningún problema la pendiente de esa secante utilizando esta formulita que tú ya conoces. Entonces, si yo aplico esa formulita, lo que nos quedará a nosotros será que la pendiente de esa recta secante es igual a y2 menos y1. Pero antes de hacer eso, tú ya sabes que nosotros tenemos que nombrar estos puntos para poderlos sustituir. ¿Qué te parece si el punto x1, y1 lo asignamos para P y el punto x2, y2 lo asignamos para el punto Q? Entonces, con esta consideración en mente, nosotros ya podemos calcular sin ningún problema la pendiente de la recta secante, que es la recta en color amarillo, por los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿qué me quedará? Pues y2 sabemos que es f de x más h, menos y1. y1 es f de x. Todo esto entre x2. ¿Y quién es x2? Pues es x más h menos x1, y x1 es x. Si yo simplifico esta pendiente de esa recta secante, me quedará como f de x más h menos f de x, y todo esto entre h. Porque entre h, nota que en los denominadores de la pendiente secante tengo x menos x y eso me da h. Ahora, esta información que nosotros tenemos aquí en realidad nos es útil, pero no del todo, porque esta pendiente corresponde a la pendiente de esta secante en color amarillo. Sin embargo, si nosotros queremos llegar a la derivada, recordemos que la derivada es la pendiente de una recta tangente. La pregunta aquí es, ¿cómo le puedo hacer yo para que esta secante se transforme o tienda a aproximarse a ser esta recta tangente? Si yo logro hacer que esta secante se transforme en esta tangente, voy a encontrar el valor de la derivada. Entonces, fíjate, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que si yo voy desplazando este punto Q a lo largo de la función, para arriba, si yo lo desplazo hacia la parte superior, notarás que el punto o la longitud h que tenemos aquí va a incrementar. ¿Estás de acuerdo? Y no es algo que me conviene, porque además si observas en la gráfica, se aleja de la recta que me interesa conocer. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de alejar a Q, lo voy acercando a P, al punto P?
Observa que conforme yo voy desplazando ese punto Q a lo largo de la función f de x, la recta en color amarillo, que es nuestra secante, se aproxima a ser la recta tangente. La pendiente que tiene la secante tiende a aproximarse a la pendiente que tiene la recta tangente. Y observa también que la longitud h que nosotros vamos teniendo va disminuyendo. Conforme esa longitud va disminuyendo, ¿no?, la pendiente de la secante tiende a ser la pendiente de la recta tangente. Y fíjate, aquí lo que nos interesa precisamente es la pendiente de esa recta tangente, porque esa pendiente es la derivada. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esta longitud h para que la recta secante se transforme en la recta tangente? Observa. Estarás de acuerdo que esta longitud h tiene que tender a 0, tiene que ser súper pequeñita para que la pendiente de la secante coincida precisamente con la pendiente de esa recta tangente. Entonces, fíjate, a partir de esta idea o de esta información que nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a agregar? Pues aquí lo que nosotros vamos a hacer es que si yo le agrego el límite cuando h tiende a 0 a la pendiente de la recta secante, voy a encontrar a la derivada de y respecto de la variable x. ¿Por qué razón? Porque si yo a la pendiente de la recta secante le aplico el límite cuando h tiende a 0, ¿qué va a pasar con la pendiente de esa secante? Pues se va a transformar precisamente en esa recta tangente que a nosotros nos interesa. Y esa pendiente de esa secante terminará siendo, al aplicarle el límite, la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente representa la derivada de la función. Entonces, esta expresión que nosotros acabamos de anotar ahí corresponde precisamente a la definición geométrica de la derivada. Esto que yo tengo aquí me va a ayudar a plantear nuestras primeras derivadas utilizando una definición geométrica. Observa que esta información o esta expresión es la derivada, y por esa razón te decía que la derivada viene del concepto de límite. Esta parte que nosotros tenemos aquí representa precisamente la razón de cambio que nosotros tenemos en esa recta secante, y esa razón de cambio representa la relación que yo tengo entre la variable independiente o la variable dependiente sobre la variable independiente. Entonces, esta formulita que nosotros acabamos de obtener será la definición geométrica de la derivada. Podemos concluir que la derivada o el valor de la derivada en cualquier punto de la función es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Dicha pendiente es nuestra razón de cambio y nos permite saber cómo se comporta la función o fenómeno en cualquier instante. Con esta idea en mente, observa la función que nosotros tenemos aquí en la imagen. Estas pequeñas rectas que nosotros tenemos aquí corresponden precisamente a la tangente. Pero recuerda, a mí no me interesa como tal la tangente, sino me interesa la pendiente de esa tangente, porque esa es la derivada. Yo puedo colocar muchas tangentes a lo largo de esta gráfica y como te puedes dar cuenta, esa tangente va a pasar o puede pasar por cualquiera de los puntitos que tenemos a lo largo de la función. Sin embargo, como nosotros sabemos que la derivada surge a través del concepto de límite, vamos a tener algunas restricciones. La primera restricción es que el límite tiene que existir. Si el límite no existe en una parte de nuestra función, en ese punto la función no es derivable, porque recordarás que para que un límite exista,
pues los límites laterales tienen que ser iguales y bueno, la derivada surge a través del concepto de límite. Entonces, en esta parte, justamente en este puntito 1 de la gráfica, no tengo derivada, porque en este punto el límite no existe. Ahora, otro punto donde no existe derivada en esta gráfica particular y lo podemos generalizar es en el punto 4. ¿Por qué en el punto 4 nosotros no tenemos derivada? Fíjate, tú ya sabes que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta función que yo tengo aquí es derivable a lo largo de toda la gráfica porque en cualquier punto de esta función yo puedo obtener una tangente, una curva que toca en un solo punto a la función. Entonces, en este punto 4, cuando yo tengo la tangente, pasa por un punto, pero en este punto la tangente se hace vertical. Entonces, en ese punto donde se hace vertical esa pendiente, no tengo definida la derivada, porque las pendientes verticales como tal, la pendiente no existe. Por ahí revisa tus apuntes de Mate 4 y te darás cuenta que si yo tengo rectas verticales, la pendiente no está definida. Y tú ya sabes que esto que tenemos aquí corresponde a una razón de cambio. Esto de aquí era la pendiente de una secante, que cuando yo le apliqué el límite, eso me permitió encontrar a la derivada. Entonces, si yo ya sé que la derivada es una razón de cambio, la pendiente forzosamente tiene que estar definida. Entonces, otra restricción donde nosotros no podemos tener derivada es en puntos angulosos, porque justamente en esos puntos la derivada se indetermina. Y en todos los demás puntos de la función es derivable. Como puedes observar, traté de dibujar en color azul tangentes. Estas tangentes nos van a ayudar a conocer la pendiente de esas tangentes. Y en cada punto de la función yo puedo encontrar tangentes. Pero recuerda, esas tangentes como tal, lo que me interesa de ellas es la pendiente y en esa pendiente está la derivada, que es la razón de cambio en ese punto específico y me va a permitir conocer de manera instantánea el comportamiento del fenómeno porque relaciona tanto a la variable dependiente como a la variable independiente.